el libro de Filipenses, carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y vamos a estar leyendo del capítulo 2 de Filipenses el verso 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Padre, gracias por darnos un día más, Señor, para estar delante de tu presencia. Lo preparaste para nosotros, porque tú preparas todas las cosas para que nosotros, lo que hemos creído, anduviésemos en ella. Y este día lo preparaste, Señor, y preparaste tu palabra para nosotros, para nuestro crecimiento, para que podamos, Señor, alcanzar todas las cosas. Lo hiciste para nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por poner en nosotros el querer como el hacer. Por eso estamos delante de tu presencia. Que sea tu gracia envolviendo nuestros corazones, tu Espíritu Santo operando poderosamente en medio de nosotros. Sea reprendida toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús, y gracia abundante nos sea dada. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Entonces, como un padre se preocupa por el alimento de su hijo para que tenga que comer y tenga que beber y pueda crecer, así Dios se ocupa de sus hijos, porque la Biblia dice que lo que hemos creído, hemos sido hechos hijos de Dios. Por tanto, Dios se preocupa por nosotros. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios siempre? Envía la vianda de la palabra de Dios para que nosotros nos alimentemos, dándonos los días necesarios de culto para nosotros, hermanos, para que tomemos crecimiento. Y no solo eso, sino que nos da vitaminas de oración. Vitaminas de oración, donde nosotros sabemos que tenemos un día de oración los viernes, y no solamente eso, sino que nuestro caminar tiene que ser siempre en comunión con el Señor. Y sabemos lo que es orar. Orar es hablar con Dios. Entonces Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros crezcamos. Nosotros hemos leído en esta noche, en este libro de Filipenses capítulo 2, verso 12, donde el apóstol Pablo dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, antes que pasemos al punto principal, acá hay algo muy importante y muy hermoso, porque lo que dice el apóstol Pablo de los filipenses es justamente, hermano, el servicio que ellos tenían para con el Señor, que era un servicio genuino, sincero. Su servicio a Dios era sincero y su venir a la iglesia era para adorar a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice que como siempre habéis obedecido, no solamente cuando yo estoy presente vienen, sino cuando yo estoy ausente siguen viniendo, porque entendieron el valor de la iglesia, el valor de congregarse y el valor de tener comunión uno con los otros. ¿Entendieron? Por eso él dice, como siempre habéis obedecido, estando yo presente, dice, y ahora también estando ausente. Entonces le da, hermano, un consejo muy importante de lo que ellos tienen que hacer, que es el verso principal de la palabra de cuando dice el apóstol: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos.
Entonces, nosotros si miramos por arriba, podríamos decir la salvación, si ya la salvación ya está hecha, he creído, mi salvación ha sido pagada, soy salvo mediante de la fe por el sacrificio de Cristo. Pero el apóstol Pablo, como sabemos que siempre él va más allá, entonces no estaba diciendo, hermano, que se cuiden de esa salvación, sino que estaba hablando de la vida que nosotros hemos recibido cuando nosotros hemos creído. Porque cuando nosotros hemos creído, recibimos una vida espiritual, la cual se tiene que desarrollar. Nosotros vimos, hermano, dice el profeta, mi hombre, vieron tus ojos. Entonces vimos la concepción, el embrión y después la formación, luego el nacimiento y luego el crecimiento. Entonces nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo mira a los creyentes y le dice, mire, le voy a decir en lo que ustedes tienen que ocuparse. Se deben ocupar en vuestra salvación. No tienen que conformarse con que ya recibí a Jesús, me bauticé, soy salvo y ahí terminó todo. No, Pablo dice así, ocúpense. Ocuparse es prestar atención a esto. Ocuparse es mirar, hermano, la multiforme cosas que hay dentro de esta tan grande salvación que hemos recibido. Porque nosotros hemos recibido la vida de Cristo, la vida de Dios. Esa vida es la que nosotros hemos recibido. Y esa es la vida de la cual nosotros tenemos que ocuparnos. Es decir, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, en esa vida que nosotros hemos recibido y que el apóstol Pedro, él aclara y dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, volvemos a repetir, como todas las cosas. Entonces, en esta vida, usted no se imagina ni sabe el sinfín de cosas que están instaladas en esta vida que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que descubrirla. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir todas estas bendiciones tremendas que hay en esta vida que nosotros tenemos si no nos ocupamos de esta vida que hemos recibido? Podríamos recibir esta vida y viviendo nuestra vida natural, mundanal, humana, ajeno de la presencia del Señor, no teniendo a Dios en nuestra noticia, o podríamos tener a Dios en nuestra noticia y constantemente estar en una comunión cercana con el Señor. Entonces, donde el apóstol Pablo él va, es justamente que el cristiano se dé cuenta lo que ha recibido una vida que no tiene que descuidarla, no la debe descuidar. Porque esta vida se descuida. ¿Cuándo se descuida esta vida? Cuando hay oración y usted, por ejemplo, no concurre. ¿Cuándo se descuida esta vida? Cuando hay culto y usted no concurre. ¿Cuándo se descuida esta vida? Cuando hay grupo y usted no concurre. ¿Cuándo se descuida esta vida? Cuando hay una tarea que tiene que hacer porque tiene que entrar dentro de un ministerio o está dentro de un ministerio, entonces, y usted no lo practica, no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que no está haciendo? Ocuparse de las cosas de esta vida que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cómo queremos crecer si no nos ocupamos en nuestra salvación? Nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Nos debemos ocupar. Entonces el apóstol Pablo, él dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Está diciendo, no descuiden esta tan grande salvación que han recibido. Tal vez no se dan cuenta de lo que han recibido. Ustedes iban en una dirección hacia abajo, hacia el infierno. El fin era la muerte. Estaban muertos en delito y en pecado. Dios los amó, envió a su Hijo. Su Hijo los amó, se sacrificó por ustedes y pagó el precio para tan grande salvación. ¿Y cómo ustedes no se van a ocupar de lo que recibieron? Parecería como que es poca cosa la salvación, poca cosa el precio que costó. No hay en el mundo dinero suficiente para comprar un alma.
Sin embargo, la sangre de Cristo compró a todos los hombres. La sangre de Jesús derramada en la cruz fue el precio para la salvación de todos los hombres. Y no solamente para la salvación de todos los hombres, sino para el desarrollo de una vida espiritual que el Señor a nosotros nos ha dado. Por eso es que el apóstol, hermano Pablo, él hace énfasis y dice, ocúpense. Está diciendo, no se descuiden de lo que Dios le dio, un talento, un don, una gracia, un ministerio. No lo descuiden, lo que Dios le dio, cuídenlo. Mírenlo como algo muy valioso, algo que proviene de arriba. No lo descuiden, lo que Dios le da, el día de venir a sentarse a la mesa para comer la vianda espiritual que Dios ha preparado para nuestro crecimiento. No lo descuiden por otras cosas humanas, terrenales, que van a pasar, porque de este alimento ustedes lo necesitan para crecer. Y Dios quiere que nosotros crezcamos. Por eso siempre envía la palabra de Dios, es decir, tiende el Señor la mesa y nos llama. La sabiduría puso la mesa, preparó la mesa, puso todo el alimento y llamó a los convidados. ¿Y quiénes son los que vendrán? Entonces puso la mesa y llamó. ¿Para qué? Para que coman, para que se sacien, para que aprendan, para que tengan las herramientas necesarias para sortear los problemas, para que tengan las herramientas necesarias para deshacer las obras del diablo, para que tengan las herramientas necesarias para pasar en el momento malo, en el día malo, para pasar y seguir adelante. Por eso es que el apóstol está preocupado y él dice, ocúpense. Es como que alguien en lo que menos se ocupa es de la iglesia del Señor, de la palabra de Dios, de su salvación. Recibió a Cristo, se bautizó, pero él sigue en su pensamiento, en su idea, y no se da cuenta del peligro que corre, el peligro. Primero, el peligro de desviarse, y segundo, la falta del crecimiento espiritual que tendría que tener. Nosotros miramos al apóstol Pablo, miramos a los apóstoles. Los apóstoles caminaron con el Señor los iluminó, los enseñó. La Biblia dice, llamó así a los que él quiso para enseñarlos, para enviarle a predicar, a sanar los enfermos y echar fuera a los demonios. Y estuvo con los apóstoles, iluminándole y enseñándole. Y después se fue. Después aparece Pablo, hermano, que no conoció personalmente, caminó con Jesús, pero sí se le apareció. Y vemos cómo es que Pablo, él recibe una revelación que los demás no la recibieron. Porque Pablo es el que trae la información del cuerpo de Cristo. Es Pablo el que trae la información de la justificación por medio de la fe. Es Pablo el que abre nuestros sentidos para que nosotros podamos comprender el valor de las cosas que nosotros hemos recibido. Es el apóstol Pablo. ¿Y cuánto tiempo le llevó? ¿Cuánto tiempo le llevó? Ahora, nosotros miramos. ¿Qué es lo que hace que el apóstol Pablo en tan poco tiempo haya alcanzado tanto? No tiene que ver con años de estar en la iglesia, sino que tiene que ver con consagración, Por eso nosotros miramos, Dios nos va llevando a todos nosotros para que nosotros seamos discípulos, no solamente seamos creyentes. Sí, somos creyentes que venimos a la iglesia, nos alimentamos cuando nosotros queremos, aparecemos de vez en cuando y volvemos a desaparecer, porque Dios con ellos, ¿cómo va a hacer un trabajo si ellos no están preparados? Entonces Dios lo quiere preparar. ¿Y qué es lo que hizo? Sentó los días de culto. ¿Y qué ocurre en los días de culto? Él pone la mesa para que lo que hemos creído nosotros seamos alimentados. Y siendo alimentados por la palabra de Dios, crezcamos en todas las cosas, en conocimiento, en sabiduría, en luz espiritual para todo servicio del Señor. Entonces nosotros leemos esta carta de Filipenses, este verso, hermano, 12, y donde el apóstol Pablo, él dice, ocúpense en la salvación. Está diciendo, no descuiden la vida que han recibido, no descuiden la presencia de Dios que han recibido, no descuiden los dones que Dios les ha dado, no descuiden el ministerio que el Señor le dio. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Entonces, en otra cosa, no, esto es lo más valioso. La salvación
que hemos recibido, la vida que hemos recibido y el desarrollo que tenemos que hacer sobre ello. Cuando nosotros leemos en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de vieja. Comienza este texto bíblico diciendo desecha. ¿Por qué? Porque si él no desecha los cuentos, los chismes, las fábulas y todo lo demás, esas cosas le van a impedir el crecimiento. Yo quiero saber, usted no sabía lo que pasó, usted no sabía esto, entonces los chismes, los cuentos y todas esas habladurías frenan el crecimiento del creyente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, desecha, ¿de qué te sirve tener un conocimiento que nada tiene que ver con el desarrollo de la vida que nosotros hemos recibido? Porque el chismoso se ocupa de la vida de todo, se ocupa de la vida de fulano, de la vida de sutano y de la vida de mengano. Y cuando se encuentra con alguien le dice, ¿no sabía usted lo que hizo sutano y lo que hizo mengano y lo que hizo fulano? Entonces ocupado en chisme, ese chisme que a usted, hermano, puede llegar del corazón, lo puede perturbar, porque los chismes perturban el pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Desecha. No es eso en lo que nos tenemos nosotros que ocupar. No es en eso. Nosotros hemos leído en vuestra salvación ocupado. En eso. Entonces esta carta, esta primera de Timoteo capítulo 4, verso 7, el apóstol dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Así que es una palabra fiel y es una palabra digna, una palabra que viene de la boca de Dios. ¿Y qué dice? Desecha las fábulas profanas y de vieja. ¿Y qué más dice? Que en lugar de estar ejercitándonos en cosas humanas, ejercitémonos en la piedad. Ejercitémonos en la piedad. Quiere decir que si a nosotros nos gusta hacer ejercicio, hay un ejercicio que nosotros tenemos, hermano, que hacer. Y es justamente el ejercicio de la piedad. Cuando nosotros miramos a alguien, hermano, humano, que se hace ejercicio y se pone a hacer cosas y hacer ejercicio, ese ejercicio lo lleva, hermano, a alcanzar meta que él se propuso. Quiere decir que mediante el ejercicio se puede alcanzar cosas. Entonces, nosotros miramos, hombre corpachones, hombre, hermano, forzudo, musculoso. ¿Cómo es que llegaron, hermano, a ese tamaño de grado de crecimiento de sus músculos? Ellos tuvieron que trabajar, perseverar y ser disciplinados para alcanzar eso. En lo terrenal, en lo humano. Entonces, el hecho de que ellos se ejerciten los lleva a alcanzar cosas que otros no pueden alcanzar. Ahora, cuando el apóstol Pablo, él habla del ejercicio, él habla de que nuestro ejercicio tiene que ser en la piedad. Y que si nosotros nos ejercitamos en la piedad, vamos a alcanzar cosas que otros no la van a lograr, no lo van a alcanzar. Un hombre empieza levantando pesas, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Es decir, empieza de a poquitito. El ejercicio lo va llevando a ser más vigoroso, a ser más fuerte y a poder levantar más peso. Entonces quiere decir que de repente él puede levantar un peso que otros no lo pueden levantar a causa del ejercicio. Ahora, cuando nosotros vamos a lo espiritual, mire a alguien que se ejercita, hermano, en lo espiritual, que se ejercita en la piedad. ¿Cuántas cosas puede llevar a cabo que otro que no se ejercita nunca lo van a poder lograr? Por eso es que el apóstol dice, ejercítate. Hay cosas que nosotros tenemos que alcanzar y nosotros necesitamos ejercitarnos en la vida espiritual. Nosotros necesitamos ejercitarnos en la oración. Por ejemplo,
El que va a levantar pesa comienza con 10 y después va con 15 y después va con 20. Es decir, no empieza de todo con todo el peso, sino el ejercicio es poquitito. ¿Cómo cree usted, hermano, que aquellos grandes hombres que hacen largas oraciones llegaron a ser así? De a poquitito, empezaron orando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de a poquitito, y fueron avanzando y fueron creciendo hasta entrar en la plenitud de la presencia del Señor. Entonces, eso es un ejercicio que todo cristiano debiera hacer diariamente. Todos los cristianos deberían tener todos los días momentos de comunión con el Señor. Hay madres que dicen, ay, yo no puedo, mis hijos no me dejan. Tiene razón. Por eso está, antes que los chicos se despierten, el entrar en la presencia del Señor, en la comunión con el Señor, para hablar con Él, para pedir a Dios y decirle al Señor que bendiga ese día, que bendiga a sus hijos, que bendiga a su esposo, que bendiga todo lo que posee. El momento de hablar con Dios, el ejercicio espiritual de la oración. Entonces no tiene que hacer 1 hora de oración. No, comience con 5. Comience con un ejercicio de 5, después un ejercicio. Conforme usted vaya teniendo fuerza, entonces usted puede ir avanzando, pero hay que ejercitarse. El apóstol dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mire lo que hace la piedad. Así que hay promesa para nuestra vida presente. Así que yo, haciendo el ejercicio de la piedad y ejercitándome en la piedad, así que tengo una bendición, un beneficio. Así que yo, beneficiando a otro, yo puedo tener beneficio para mi vida espiritual, y no solamente para mi vida espiritual, sino que tengo promesa para lo venidero. La piedad tiene que ver con Dios y tiene que ver con el prójimo. Es una compasión que impulsa a la persona a ayudar al débil, al enfermo o al pobre. Entonces dice, ejercítate en esto, ejercítate en ayudar al débil, ejercítate en ayudar al enfermo, ejercítate en ayudar al pobre, ejercítate a tener comunión con Dios. Un ejercicio espiritual necesario para lo que hemos creído, para que crezcamos. ¿O usted quiere quedar siempre enano y nunca crecer? Si quiere quedar siempre enano y nunca crecer, no coma. Entonces el no comer lo va a llevar a una debilidad y no le va a dar crecimiento. Pero si usted quiere crecer, entonces tome todas las herramientas que le da el Señor. Venga y siéntase a la mesa del Señor y coma lo que el Espíritu Santo le da continuamente para su crecimiento espiritual, y deje que Dios es el que está tratando en su vida para su crecimiento. Por eso es que el apóstol Pablo, él habla del crecimiento que nosotros necesitamos. Cuando hablamos en 2 de Tesalonicenses, leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, y el apóstol Pablo dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de Dios y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Ves? Entonces ahí tenemos, ¿ves? Una iglesia que está en ejercicio, una iglesia que se ejercita en la piedad, una iglesia que se ejercita en ayudar al débil, una iglesia que se ejercita en ayudar al enfermo, que se ejercita en ayudar al pobre, una iglesia que se ejercita en la comunión con el Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se produce con una iglesia en ese estado? Pablo dice así: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor para con los hermanos. Miren lo que produce. Quiere decir que el hermano que se ejercita espiritualmente va a alcanzar cosas espirituales que otro no la va a poder lograr sin el ejercicio. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo el Señor? Que justamente nos ocupemos de esta salvación tan grande
que nosotros hemos recibido para que podamos crecer en palabra, para que no le falte palabra cuando tenga que hablar a alguien de esta salvación, para crecer en conducta, en cambio, hermano, de idea, de pensamientos, de acciones, del carácter, un cambio de carácter. Para que se produzca un cambio de carácter, nosotros necesitamos ejercitarnos, hermano, en la piedad. Para que el amor crezca, necesitamos ejercitarnos en la piedad. Para que haya más Espíritu de Dios, presencia de Dios dentro de nosotros, necesitamos ejercitarnos en la piedad. Para que la fe y la pureza en Dios crezca, necesitamos ejercitarnos en la piedad. Necesitamos ejercicio. Necesitamos ejercicio. Por eso es que Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Piense, medite en estas cosas. Si es necesario que hagamos un ejercicio espiritual, medite en estas cosas. Si es necesario que vayamos en oración, medite en estas cosas. Si es necesario que en el día usted se presente delante de Dios para bendecir su casa, sus hijos, su matrimonio, su hermano, para el bienestar, su economía. Medite si es que lo necesita. Yo lo necesito, entonces yo necesito el ejercicio. Y yo sé que usted también. Así que, hermanos amados, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor y sirvamos al Señor con alegría de corazón. Que nuestro ejercicio sea para la piedad, para que crezcamos en todo y creciendo en todo seamos más útiles en la mano del Señor. ¿Creen esto, hermano? Nos ponemos de pie para orar delante del Señor y darle gracias. Él es el que nos da el consejo en lo que tenemos que ocuparnos. Quizás nos desviamos, nos ocupamos en otras cosas, en cosas humanas y descuidemos esta salvación tan grande. Pero viene el apóstol mediante el Espíritu Santo y él dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es el consejo para nuestra vida, el alimento para esta vida espiritual que hemos recibido. Gracias, Señor, por ella, pues ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias por amarnos, Señor, de tal manera que no quieres que ninguno de nosotros dejemos de crecer, sino que crezcamos en todo unidos en amor. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.